Ángel Mestres hará un poco la relatoría de todo lo que hemos estado hablando y pasaremos a Josep María Martí, que nos hablará un poco de su Martín, que nos hablará un poquito de su experiencia en Chile, y a Irene Salas mientras nos tomamos un vinito de cierre. Muchas gracias. Gracias, Tomás, por lo del vinito que anima a que vaya más rápido. Voy a empezar con como quería acabar. Lo digo porque yo al final seguro que se me pasaría y después... Y yo creo que hay un punto que este encuentro seguramente no sería lo mismo sin la figura de Tomás. Todos conocéis a Tomás y por lo tanto yo creo que Tomás, con la capacidad que tiene de atraer y al mismo tiempo de tirar, la verdad es que esta mañana yo he llegado muy pronto, he ido a tomar un café con él y estaba muy nervioso y le decía, ¿para qué estás nervioso si hay un espacio absolutamente de confianza, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, yo creo que hay que agradecer a Tomás el trabajo de estos días también. Tú decías de acabar con un poema, yo voy a empezar con una canción. Yo ha habido un momento que he intentado seguir el ritmo y ha habido un momento después a la tarde, ya habéis visto, ya me he levantado y ya no he seguido porque era imposible intentar captar la gran cantidad de ideas, ¿no? Pero últimamente hay una canción que me da vueltas y que hoy yo creo que es de bastante buena aplicación y que yo creo que es muy bueno aplicarla en la red de Redes y Arte Paz. Creo que es el último disco, no lo tengo tampoco muy claro, de Drexler. Hay una canción que dice, me importa más la trama que el desenlace. Y a mí me parece muy interesante hablar de trama cuando estoy hablando de redes, cuando estoy hablando de relaciones de confianza. No sé dónde vamos a parar ahora, mañana, y seguiremos con la discusión, pero lo que es evidente es que, entre comillas, el espacio que ha creado Tomás, Joan y la gente que habéis estado trabajando en estas jornadas, en el fondo es un espacio donde se ha jugado a tres elementos. Un primer elemento que tiene que ver con relación entre pares para discutir conceptos y por lo tanto nadie ha enseñado nada a nadie. Al mismo tiempo, seguramente salimos más incultos, ¿no? Porque salimos con más dudas. Ojalá que el porcentaje de dudas que tengamos ahora sobre los proyectos nos ayuden a mañana a acabarle de dar vueltas y ver, ¿no? Y la tercera es que seguramente al mismo tiempo, todo y salir con más dudas, seguro que hemos aprendido cosas, ¿no? Estos tres elementos hacen que realmente para ir articulando el proyecto, y antes de entrar en la relatoría, para ir articulando el proyecto hay una discusión a propósito de tres elementos. Yo creo que hoy hemos discutido bastante o básicamente sobre los conceptos. Y la relación esta conceptual de lo que queremos hacer, mañana se va a empezar a mezclar con otros elementos, que son los procedimentales, ¿no? Cómo lo vamos a hacer, qué problemas puede tener, y por lo tanto, sin conceptos, con buenos procedimientos, no hay proyecto, ¿no? Y hay un tercer elemento, pero que yo creo que es el más complicado, pero que en relaciones como la que hay actualmente en la red de Redes y Arte Paz, creo que es de los más simples que podemos tener, que es que en general conceptos, procedimientos, después cuando se ponen en marcha, están mezclados, están metidos dentro de valores. Y compartir valores es muy complicado, porque los valores en el fondo son los que tenemos cada uno de nosotros al momento de tomar las decisiones. Aquí tenemos la ventaja que es un espacio donde, a partir de la confianza, compartir valores y ver la diversidad de valores que se pueden mezclar en todos estos proyectos hacen avanzar. Por lo tanto, procedimientos y valores, que serán objeto más de mañana, creo que hoy los hemos ido un poco de alguna manera pues apalancando, dándoles un poco de sustento, dándole yacimiento a partir de algunos conceptos. Conceptos que han salido y que ahora voy a intentar resumirlos en la medida de lo posible. Yo voy a hablar básicamente de 5 o 6 aspectos, uno que tiene que ver con el Redes y Arte Paz, otro con los conceptos que ha pedido Tomás, algo que tiene que ver con los proyectos, y después volveré otra vez a redes, a culturas y a cooperación, a redes, a cultura y a cooperación cultural. Hemos empezado la mañana dejándonos a la gente de San Fermín Levante.
en las presentaciones. Por lo tanto, ahora lo recordamos, os recordáis cuando hemos hecho la presentación, nos hemos dejado estos dos grupos, en todo caso los remataba ahora. Pero también después Sisi nos ha hecho una analogía con el cuento de Cenicienta a partir de redes, ¿no? Estas redes que tenían que ver con, por un lado, el príncipe y la corte. Seguimos estando dentro de proyectos donde el príncipe y la corte a veces puede ser la institución donde estamos, a veces puede ser aquel a querer llegar o no a un espacio expositivo amplio o menos amplio. Es decir, deberíamos ver cuál es de nuestra red en algún momento también el príncipe y la corte. Por desgracia, también tendremos hermanastras y tenemos madrastras y algunas astras más que debemos tener en todo cualquier proyecto, ¿no? Las redes que tenemos en estos momentos, multitud. Yo recuerdo en Medellín que decíamos, algunas de estas madrastras nos las hemos podido saltar a veces incluso haciendo trampas, ¿de acuerdo? Y con Juan Alberto entiende perfectamente que hemos tenido que superar a veces estas relaciones negativas con determinadas zonas de la red, ¿no? Y, ¿por qué no? Soñamos y seguiremos soñando, ¿no? Y seguiremos soñando que hay hadas que nos han ayudado. A veces algunas hadas, como dice Joan, son serendipias, ¿no? Es decir, algo que encontramos que nos ayuda en un determinado momento. Pero bueno, en general, siempre que ha venido nada, nos ha pillado, como decía Picasso, trabajando. Y como nos ha pillado más o menos a la red trabajando, la red se ha ido fortaleciendo, ¿no? A partir de aquí, la verdad es que como todas las redes, tenemos relaciones que son de conflicto, imaginarias, relaciones fuertes, débiles, nos decía sí, y nos ha quedado por responder si lo colectivo puede sustituir a lo colectivo. Esa pregunta yo creo que todos más o menos la tenemos la respuesta, pero seguramente hemos de seguir trabajando. El impacto de lo virtual, el impacto parece que ahora las redes han existido siempre ha habido redes. Lo único que ahora parece que al ver las tecnologías, estas redes evidentemente se empoderan, pero al principio es exactamente lo mismo, ¿no? Ahora se habla de microfinanciamiento, de crowdfunding, si no le pones palabra moderna no queda bien, pero el microfinanciamiento también ha existido en otros momentos. Ahora se empodera a partir de la tecnología, pero el hecho que se empodere no lo hace exclusivo o no lo hace tener la exclusividad, y la prueba es que el espacio que puedes compartir en un espacio presencial como el de hoy también sigue siendo muy importante. Ha continuado y nos ha descrito algunas redes de papel, algunas redes más directorio. Perdón, no he dicho que si hay faltas, que habrá, porque el ritmo era... que me disculpéis, prometo corregirlo y lo colgaré en la nube esto. Pero el tema de red de papel, 18.000 personas en un directorio, gente que vivíamos aislada, ¿no? Hay después redes de directorio que de alguna manera no ha salido el gráfico, pero nos ha dicho que nos imaginemos un sol, ¿no? Un sol con unos radios, etcétera, y después una red múltiple de trabajo compartido y comprometido y empoderado, yo diría, con tecnologías de la información y la comunicación. El concepto de ecosistema de información compleja está bien porque estamos hablando de que la capacidad que tengamos de que todo lo que vamos creando sea sostenible desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social, desde un punto de vista político, desde un punto de vista... Esta continuidad es importante y, por tanto, un ecosistema quiere decir que cualquier miembro, cualquier actividad que hagamos puede poner en cuestión la viabilidad de ese ecosistema, ¿no? Y, por tanto, a mí hablar de que yo creo que en estos momentos Redes Arte Paz hay una red institucional, es evidente que existe, hay una red social y quizás la que tenemos un poco menos desarrollada, pero también existe, es la red más de investigación. Quizás una investigación más, una investigación-acción, una investigación que nos lleva a experimentar y a probar y a seguir experimentando y también a equivocarnos. No todos los proyectos que hemos hecho son muy buenos, casi todos, no, pero sí que es evidente que tenemos esa capacidad de poder, y yo creo que esta es la ventaja de esta red, la capacidad que tenemos de poder ir haciendo investigación-acción sin perder la confianza. Y nos llevaba un poco a ver el mapa. Yo lo conocía, lo que pasa es que es curioso, ¿no? Cuando te explican lo que hay detrás, lo que hay esta red social, lo que hay esta red más conceptual, si me permites, o institucional, y lo que hay esta red de investigación, ves la dimensión. Y la dimensión hace que 1 más 1 más 1 no sume 3, sino que suma mucho más. A partir de aquí hemos salido a una serie de atributos, de conceptos que nos ha pedido Tomás a que desarrollásemos. Y han salido muchísimos. No sé si se ven, bueno, alguno aún se ve, ¿no? Pero han salido contexto, horizontalidad, corre la voz fuera del medio, sostenibilidad, reproducción, actuación sociocultural, colectivos multiculturales, y podríamos seguir y seguir y seguir.
con un elemento que básicamente no se han repetido muy pocos, ¿no? Se han repetido muy pocos y esto ha significado que hemos podido conocer obras que tienen que ver con arte, que tienen que ver con la capacidad de trabajar en un determinado territorio. Hemos visto, estoy ido bajando, hemos visto también, no está Javier ha tenido un problema personal familiar y ha tenido que marchar, pero Javier nos ha hablado de la Asociación de Agentes Artísticos Independientes de Madrid. Hemos conocido elementos nuevos esta mañana, ¿no? También, por otro lado, hemos visto la virtualidad de un centro que se va. Yo pensaba que aún faltaba y que va. Me parece que me decía que en mayo tendremos centro nuevo en Chacao. Es una alegría, ¿no? ¿Por qué? Porque son espacios y es evidente que, aunque a veces en España hemos tenido que reivindicar menos piedra y más actividad, ¿de acuerdo? Bienvenida sea la piedra. Bienvenida sea el espacio, porque yo creo que cuando hay espacios, estos espacios que nos los dejen llenar, ¿no? Y este espacio yo lo vi embrionario, pero creo que es un espacio enriquecido donde lo que va a pasar allá va a dar mucho que hablar. También hemos podido ver a la gente de Funarte, y la gente de Funarte les conocemos y nos han ido hablando de sus proyectos, y alguno de los proyectos que ha salido a la tarde tenía que ver con esto, ¿no? Y después no lo he podido evitar, ¿no? Con la imagen de Juan Alberto, del tipo que era un artista porque se dedicaba al tráfico de centrales nucleares, me ha venido la imagen del tipo este, y entonces aquí reconozco que se me ha ido un poco, pero también hay que hacer reír porque si no el vino se os hará demasiado importante. Martín ha planteado temas que tienen que ver con cuestionar, con proponer, con crear valores. Lo ha enunciado al principio. El tema de crear valores para mí es fundamental. El problema es que los conceptos se pueden discutir. Los conceptos, evidentemente, son muy discutibles y puedes llegar o no a acuerdos, ¿no? Y quizás estaremos en paradigmas distintos. Bueno, pues tendremos que buscar o traductores o transductores de estos conceptos entre paradigmas, ¿no? Los valores no. Los valores lo único que podemos hacer es trabajarlos. Y las redes serán más activas si estos valores somos capaces de darles ese contenido, ¿no? Después, la gente del colectivo Toxic Lesbian nos ha pasado una serie de vídeos. Yo creo que la presentación ha sido muy interesante también, ¿no? Es decir, cómo ella iba introduciendo y el debate del propio vídeo nos iba viendo una forma de actuar de un colectivo que nace muy concentrado en una determinada categoría, si me permites la expresión, y que después se iba ampliando a otros colectivos, ¿no? Y ha venido esta foto, ¿de acuerdo? Esto es la Escuela de Libre Enseñanza, o sea, la residencia de estudiantes. La residencia de estudiantes, que aquí hay algunos conocidos, pero a mí me gustaría destacar a uno. Yo soy muy poco amante de los toros. No estoy en contra, tampoco. No estoy, yo ni, como un amigo mío dice, aquí se come caracoles, ¿no? Y los caracoles hay gente que los odia mucho o gente que les encanta. Bueno, yo ni me gustan, ¿vale? Ni los odio. Pues en el caso de los toros me pasa igual, pero Joan, que sí que él, allí lo veis, Joan sí que sabe de toros, me ha llamado la atención cuando he buscado la foto de la Escuela de Libre Enseñanza, que esta mañana lo ha comentado, no recuerdo quién lo ha comentado esta mañana, ahí Rafa de Ramón, mira que no está ahora, pero se lo he comentado, a él sí que se lo he comentado. Fijaros, dice, están Damaso Alonso, tal, Manuel Alto Laguirre, Emilio Prados, tal, y el torero Ignacio Sánchez Mejía. Yo creo que esto, el valor de lo diverso en las redes, es lo que realmente las empodera. Se ha discutido mucho si Chacao se parece a Matucana, si Matucana es diferente que Colombo, si el Colombo se parece a Funarte o alguna cosa de Funarte parece que base 7 o base 7 en Transit. Y es igual, es que podríamos seguir así horas y horas y horas, y justamente lo que nos hace es que algún torero tenemos, y algún poeta, y esto es lo que hace que sea realmente, que seamos capaces de juntarnos alrededor de una foto, pero al mismo tiempo ser capaces de crear proyectos híbridos, proyectos llenos de impurezas de aquello que yo pienso. Y hemos tenido tensiones, pero las tensiones que hemos tenido siempre han sido conceptuales o de valores, pero al mismo tiempo nos ha salvado ¿qué? El ser capaces de establecer un discurso propio. Perdón, un discurso común, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, también nos hemos encontrado una cosa muy curiosa. Esta mañana tú comentabas lo de las papeleras de Madrid. 1937, también se cambiaron las papeleras.
Y dejo un proyecto para investigación para los comisarios, los curadores, que es un proyecto interesante que he podido buscar. Yo juro que he atendido toda la mañana, pero es un proyecto interesante que he podido encontrar. Yo no soy de Madrid, viví un tiempo en Madrid, pero no lo sabía. ¿Alguien sabe cómo les llamaban a esto, a las papeleras? Ah, bien, tenemos caso, aquí hay caso, ya veréis, ¿vale? Es que 72 millones, a mí me ha cogido una depresión que estoy tomando Prozac desde aquella hora, ¿vale? Pues las papeleras les llamaban Pedritos. Os lo juro, no me lo estoy inventando, les llamaban Pedritos, ¿no? Y nadie sabe por qué. Pero lo hecho es que empezaron a poner papeleras, 1937 más o menos, o quizás, no, igual me confundo, 37 por la guerra, pero en esa época, en los años 30, me quedo aquí, no me acuerdo de memoria, pusieron papeleras. Y nadie sabe, dicen que porque el alcalde se llamaba Pedro, ¿vale? Pero en todo caso, ahora se llamarían Ruicitos o Gallardoncitos o no sé, pero en todo caso sí que me parece interesante el hecho de la reflexión esta, ¿no? Seguimos estando en un espacio donde estamos hablando de 95.000 euros para algunos proyectos y estamos viendo la posibilidad de ver cómo y para qué determinadas partidas presupuestarias. El otro día estábamos tuiteando, digamos, con el cambio político aquí que ha habido ahora en Cataluña y ahora en las nuevas elecciones, estamos con recorte. A mí me gustaría que de vez en cuando, y lo comentábamos en la media parte, a mí me gustaría que de vez en cuando saliese también qué vamos a hacer, porque algo haremos, supongo. Y vamos recortando, pero es que no hay ninguna noticia. No digo positiva, no. Sino, vale, hemos recortado el 20%, pues a partir de aquí, vale, sigamos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿No? Los Pedritos han salido y han puesto este cartel y nadie ha pasado nada, pero ha salido la palabra barrio y después ha salido también en Matucana, en el proyecto, ¿no? Barrio. Una reflexión también, otro momento algún tema que ha salido otras veces. ¿Qué es un barrio? ¿Alguien se atreve a definir lo que es un barrio? ¿Una zona geográfica? No, porque claro, la calle tal sí que es del barrio, pero no un conjunto de personas, sí, pero entonces, y esas personas van mutando, ¿no? Yo creo que barrio es una de las palabras más indefinidas que tenemos, ¿no? De decir, exactamente un barrio extendido, un barrio difuso, un barrio ecléctico, un barrio... me parece que está bien. Entonces, por tanto, fuera de los artistas del barrio, ante un concepto tan difuso como barrio, para mí aún es más agresivo, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir? Que fuera del territorio, fuera de... ¿De acuerdo? Entonces, Pep nos ha explicado lo de Alfredo Jar, ¿de acuerdo? Y me parece interesante lo de Alfredo Jar. Alfredo Jar, la instalación esta, que esto era el Capitolio de Montreal. Que además... fijaros, Pep ha dicho una cosa que es muy interesante, que es darle visibilidad, ¿no? a un determinado concepto sin mostrar lo que Alfredo Jar siempre trabaja, la visibilidad de lo invisible, ¿no? Hacer visible lo invisible, ¿no? Y aquí pone visible una situación de los homeless de Montreal, pero al mismo tiempo lo hace con un espacio, que es este Parlamento, que ahora ya no es el Parlamento, que a lo largo de su historia se quemó 3 veces. Por lo tanto, el hecho de reflexionar sobre el espacio público a partir de cruzar elementos que tienen que ver homeless con espacio público, con comunicación, me parece muy, muy interesante, ¿no? Y nos queda esto por resolver. Yo he contado las líneas que has puesto tú y he puesto las mismas, porque digo, igual es que hay nos da una pista, Pep, de la palabra tiene 7 letras o 5, no, pero en todo caso lo dejo. Al mayor igual. Pero vendrá, porque no, lo he puesto en el listado aquel, he puesto versus, porque no encontraba el mayor. ¿Vale? He puesto versus, ¿vale? Y pasaríamos un poco a los proyectos. Han salido 6, lo de las plantas medicinales. Los títulos he intentado hacerlo lo más cortos posibles, ¿no? Plantas medicinales. Ha salido el tema de la casa de Venezuela. Ha salido después Comunidad Concreta. Ha salido el Manifiesta de Brasil. Ha salido Inspiración. Y después han salido proyectos de propuestas que están en marcha que mueven ideas, ¿no? Un poco para poner un paraguas a lo de Canchelán y el Levante. Pero todos estos proyectos, en el fondo, podríamos decir que si yo me toca hacer de relator, intentar clasificar, si me permitís, la osadía, ¿no? De los diferentes conceptos que han ido saliendo, al final le decía, bueno, hay una primera lógica, que es la democracia cultural, ¿no? Es decir, la lógica de los proyectos que estamos trabajando tiene que ver con la capacidad de la gente de acceder a. Y por tanto la democracia será uno de los primeros elementos que hemos de tener claros en nuestros proyectos. Un segundo es que la gente no solamente pueda acceder,
sino que además pueda opinar. Hoy se ha hablado esta mañana de un concepto que para mí es terrible, ¿no? Que es el de la autocensura. Es cuando una sociedad ya se autocensura, ¿no? Por lo tanto, puedes crear espacios de democracia cultural, sin lugar a duda, pero si no democratizas esa cultura, es evidente, ¿no? Y por lo tanto esa cultura tiene que ser participada, ¿no? Y esta mañana había una cita, no recuerdo, del segundo proyecto, en el segundo proyecto, no recuerdo, que era una cita de Daniel Rojo, que era tuya, ¿no? Perdón, miraba, no me acordaba, de memoria no me acuerdo, pero el final de la cita ponía impulsar la acción sin pretender dirigirla, ¿no? Y por tanto ahí me parece que también estaríamos bastante de acuerdo, es el principio de la democratización cultural. Una tercera, yo creo que sí. Ha habido un momento que también, me parece que en la presentación de Lorena también salía una cita que ponía revelar y reconocer nuevos talentos, en la presentación de Ricardo, en la presentación tuya, Ricardo, había un momento que decías, estaría bien que en el proyecto fuésemos capaces de revelar y reconocer nuevos talentos. Es verdad, hay momentos que también la cultura y determinados proyectos buscan la capacidad de generar excelencia, ¿no? De generar nuevas producciones. Hay un cuarto elemento que es el desarrollo económico. Yo creo que aquí sí que tenemos un entendido el desarrollo económico como la emprendeduría, entendido el desarrollo económico como... Y hay una tensión en estos momentos muy interesante, y es un debate abierto, entre... He puesto industria para acordarme del concepto, porque hoy no se ha hablado tan específico de industrias, pero de esto de hablar de territorios enriquecidos culturalmente o enriquecidos creativamente. Yo creo que ahí, si me permitís, desde la gestión cultural hay un debate abierto, un debate interesante. Un debate que yo siempre intento decir, ya sabéis, ¿no? Todo el tema de gestión cultural es de donde venimos, y todo el tema de gestión creativa vendría a ser a partir de las tesis de Richard Florida. Y yo lo que digo es, por favor, no sigan a Richard Florida, no continúen. ¿Por qué? Porque si hiciésemos caso de Richard Florida, no sé qué hacemos en Madrid, no sé qué hacemos en Caracas, no sé qué hacemos en Medellín, no sé qué hacemos en México DF, no sé qué hacemos en Estelí, porque deberíamos estar todos viviendo en Londres o en Nueva York ¿por qué? Porque él pone unas no me sale en castellano, unas escape lines, unas cimas, unos extremos altos de concentración, unas puntas de concentración muy importante de la creatividad. Y eso es un debate pendiente. Y la última, yo creo que han salido con los objetivos de la ONU, del milenio de la ONU, pero la sostenibilidad. Creo que cada vez se nos pide esta capacidad de hacer sostenibles determinados proyectos. No podemos estar haciendo un debate de sostenibilidad a partir de proyectos que no trabajen a partir de esa premisa. Sostenibilidad, y creo que cada vez más debe estar presente en nuestros proyectos. Estas lógicas, la democracia cultural, la democratización cultural, la capacidad, la de buscar excelencia, la que sea un cierto desarrollo económico, y al mismo tiempo se dan en una u otra medida, pero podríamos poner muchos de los elementos que hemos citado hoy de aquella lista enorme de conceptos que nos ha pedido Tomás, los podríamos citar en alguno. Y para acabar, algunas ideas para seguir con el tema de redes mañana, ¿no? Una primera idea. Hablamos de redes y siempre hablamos y confundimos el concepto de multitud y de masa. Es decir, no estamos hablando de masas, de redes de masas. Pueden ser redes muy numerosas, pero en todo caso son multitudes. Pero son las multitudes las que hacen excelente la red. Una red muy masificada, no. Una red donde haya una multitud de aportaciones, sí. Crear redes es estimular al mismo tiempo la sabiduría de esa multitud, y por lo tanto hemos de ser capaces de estimular con esas redes la sabiduría, ¿no? ¿Cómo esto? Pues lo he dicho antes, con muchos toreros en nuestra organización. Es decir, lo diferente empodera las redes. Eso no quiere decir que por ser multitud y por ser diferentes seamos capaces de tener una red mejor. ¿Por qué? Porque en la red siguen siendo meritocráticas. Es decir, aquellos que más son capaces de elaborar discurso, aquellos que son capaces de crear trabajo, de crear documentos, de crear reflexión, son los que, evidentemente, hacen que aquella red sea mucho mejor. Por lo tanto, la meritocracia, la capacidad de elaborar discurso, yo creo que nos llevará a ser capaces de ver qué nodos de la red que tenemos son aquellos nodos que resultan interesantes. ¿Por qué? Porque la verdad es que hemos de ser capaces de ser creativos.
Cuando Google fue capaz de decir, no, el mérito no es dar aquello que recomiendan los autores, sino dar aquello que recomienda la gente. Yo creo que una de las ventajas que empodera la red que nos decía esta mañana Sisi es la parte de contenidos que aporta la gente. Eso significará que hemos de utilizar elementos de información que sean capaces de nutrir más nuestra red. Unos dirán que es Facebook, otros dirán que es Twitter, otros dirán que ni Facebook ni Twitter y tendrá que ser Documenta, otros dependerá, pero en todo caso elementos. ¿Por qué? Porque hemos de ser capaces de crear redes que apuesten por si somos sería que en estos momentos lo que no entre por la vista, por el oído y por el movimiento es difícil. Hemos de saber comunicar más lo que hacemos. Yo creo que hoy todos habíamos visto el libro de Redes y Arte Paz, yo esto no lo había visto, pero realmente la atracción que tienen estas imágenes en determinado momento hacen que sean mucho más agradables. Y por último, a nivel de redes, por penúltimo, es que es importante entender que tampoco las redes, que sean multitudinarias, que sean y no son meritocráticas, tienen el poder de caer en redes maoístas. Es decir, redes donde, bueno, todo vale, todos somos artistas, todo, ¿vale? Y yo creo que no estamos hablando de esto. Estamos hablando de redes que tienen que ver con la capacidad de esfuerzo. Y ver que sin hubs, sin nodos potentes, no hay red. Y yo creo que allí sí que debemos de ver que la intención esta de poder poner un tercer socio en algunos proyectos viene por esto, por la novedad, por crear un hub distinto, porque la gente y he tomado nota, de Martadero nos puede, y la gente de Bolivia nos puede, he buscado diferentes webs que he ido colgando, ¿no? Acabo rápido porque Tomás si no me va a chillar, ¿vale? Pero tenía hasta 20 minutos, estoy dentro del horario, ¿vale? Y acabo con 2 o 3 cosas más. Cooperación cultural. El tema de cooperación cultural sigue siendo el motor de todo el proyecto de Redes y Arte Paz. El tema es que hay gente que lo ve como un oxímoron o gente que lo ve como un pleonasmo. Es decir, cooperación cultural, hombre, los que lo vemos como un pleonasmo lo vemos clarísimamente de, bueno, claro, lógico, la nieve blanca, la cooperación cultural, ¿no? Pero al mismo tiempo hay gente que lo ve como un oxímoron, es decir, no, lo importante es la cooperación. Y en momentos de crisis, la cooperación cultural entendida como tal pierde mucho valor. Y se habla mucho más de cooperación en terceros, de apostar más por los elementos básicos, etc. Esta tensión entre este oxímoron y este pleonasmo en la cooperación cultural solo se soluciona, yo creo, a partir de entender, uno, que hemos de ser capaces de transferir ideas entre nosotros y hacerlo muy rápidamente. Lo que hemos hecho esta tarde, en el fondo, era por eso no podía seguir el ritmo de escribir. ¿Por qué? Porque eran cantidad de ideas que iban cruzando. ¿Y esto qué pasa? Ideas en estado gaseoso, muchísimas. Y hoy hemos estado aquí en unas condiciones, además no eran unas condiciones etílicas especiales, ¿no? Ayudan, las condiciones después, porque en los postres de las comidas estas conversaciones acostumbran a ser mucho más. Pero después mañana seremos capaces de licuarlas, de hacerlas correr, de hacerlas líquidas. Sin mencionar a Bauman puedes citar la palabra líquido, ¿de acuerdo? Entonces, hacerlas líquidas, moverlo. Y quedará mañana a las 6 de la tarde algo sólido donde seguiremos trabajando. Mejor o peor, pero producido por nosotros. Y por tanto, bienvenido sea. Y ya que hablábamos de citas, pensemos mañana, con un toque de realidad, si me permitís, que es imposible realizar todo lo posible. Pero en todo caso, no queda otra solución que seguir pensando que sin cultura no habrá desarrollo, ¿vale? Yo hasta aquí me quedo. Gracias. ¿He cumplido? No, 20 minutos. ¿Sí? Vale.